Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy aquí, como siempre, muy emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy, amigos, el tema es caliente, caliente, caliente. Nos vamos a sumergir en un escándalo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos de los nombres más grandes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, solo con nombrarlos ya se prenden las alarmas. Vamos a desmenuzar la verdad detrás de las acusaciones, los rumores, y toda la polémica que rodea su relación, o más bien, la falta de ella en el último tiempo. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se habla tanto? ¿Hay algo de cierto en todo esto? Prepárense para descubrirlo. Vamos a analizar todo con detalle, desde el principio hasta lo más reciente, para que ustedes, mis queridos seguidores, tengan toda la información y puedan formar su propia opinión. Pero antes de que empecemos a hablar de todo esto, como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle duro a este tema candente. Para entender bien este escándalo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, concretamente a la época dorada de Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Para los que no la conocen, esta telenovela turca fue un éxito rotundo en todo el mundo, incluyendo España y Latinoamérica. Fue literalmente un fenómeno. ¿Y por qué? Porque tenía todos los ingredientes, una historia de amor apasionada, personajes carismáticos y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Era innegable. En la pantalla eran Sanem y Can, pero fuera de ella, la gente quería creer que también eran una pareja. Y es que, amigos, la magia que transmitían era palpable. La historia de Erkenci Kuş nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora y que por azares del destino, se veía envuelta en el mundo de la publicidad. En su camino se cruza con Can Divit, un fotógrafo famoso y dueño de la agencia para la que comienza a trabajar. La trama se basa en una serie de enredos, malentendidos y secretos que poco a poco van uniendo a Sanem y Can, quienes inicialmente se sienten atraídos el uno por el otro, pero también se enfrentan a numerosos obstáculos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, el motor que impulsó el éxito de la serie. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo esto generó una conexión especial con el público. Los fans se enamoraron de la pareja, y no solo de los personajes, sino también de los actores que los interpretaban. El deseo de verlos juntos en la vida real era tan grande que los rumores de un romance comenzaron a circular desde el principio. Durante la emisión de la serie y especialmente después, los rumores de un romance en la vida real no paraban de crecer. Los medios, los fans, todos hablaban de una posible relación. Veían gestos, miradas, complicidad y, claro, el deseo de verlos juntos era enorme. Se analizaban cada foto, cada entrevista, cada aparición pública en busca de alguna pista. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre su supuesta relación. La prensa rosa turca, conocida por su afán de descubrir secretos y romances, se convirtió en la principal fuente de información, o desinformación, sobre la supuesta relación entre Can y Demet. Los paparazzi los perseguían a todas partes, intentando capturar alguna imagen que confirmara los rumores. Los titulares de los periódicos y las revistas se llenaron de noticias sobre su relación, alimentando aún más la expectativa del público. Y no solo eso, también comenzaron a circular rumores de conflictos y malos entendidos entre ellos. Algunos decían que la fama de Can, su actitud, su forma de ser, habían generado fricciones en el set. Otros que las exigencias de ambos y sus agendas apretadas complicaban cualquier relación. La intensa presión mediática y la exposición constante también pudieron haber jugado en contra. A lo largo de los meses y años, las especulaciones se multiplicaron. Se hablaba de celos, de discusiones, de tensiones. Algunos seguidores incluso aseguraban que la pareja había terminado en malos términos, y que ni siquiera se dirigían la palabra. La intensidad con la que el público se involucraba en sus vidas personales era asombrosa, y la presión sobre ellos era enorme. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para el debate. Los fans se dividían en bandos defendiendo a su ídolo y criticando al otro.
Las discusiones eran constantes y la tensión se palpaba en cada publicación y comentario. Las teorías y los rumores se propagaban a la velocidad de la luz, y era difícil discernir la verdad de la ficción. Y aunque ni Khan ni Demet confirmaron o negaron nada explícitamente en aquel momento, las pocas interacciones públicas que tenían dejaban entrever cierta distancia. Las entrevistas por separado, las pocas fotos juntos después de la serie, todo sumaba a la incertidumbre. El hermetismo de ambos actores, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la curiosidad y la especulación. Las pocas veces que coincidían en eventos públicos, se notaba cierta incomodidad. Evitaban el contacto físico y sus miradas parecían esquivarse. Estas actitudes solo reforzaban la idea de que algo no estaba bien entre ellos. Los fans deseosos de verlos juntos interpretaban estas señales como una confirmación de la supuesta enemistad. Pero el verdadero escándalo, la mecha que encendió todo, se produjo cuando, en 2020, se anunció el inicio de una nueva serie para Kanyaman, by Jail, o Mr. Incorrecto. Lo que parecía una simple noticia de trabajo pronto se convirtió en el centro de la polémica. ¿Por qué? Porque la prensa turca empezó a especular que Demet Özdemir, quien había terminado su relación con el actor Sekin Özdemir, podría ser la protagonista femenina. La idea de volver a ver a Khan y Demet juntos en la pantalla era un sueño para muchos fans. Pero sorpresa, la actriz finalmente no fue elegida. La elección de la actriz para By Jail se convirtió en el epicentro del escándalo. La expectativa de volver a ver a Khan y Demet juntos era enorme, pero la realidad fue otra. La noticia de que Demet no había sido seleccionada como protagonista femenina generó una ola de especulaciones y rumores. En su lugar, la protagonista femenina fue otra actriz, la guapa y talentosa Özge Gürel. Y es aquí donde las acusaciones comenzaron a tomar forma. Se rumoreaba que fue Can Yaman quien, de alguna manera, había vetado a Demet. ¿Por qué? Supuestamente por el mal ambiente que se había generado entre ellos en Erkencikus. Se hablaba de una supuesta enemistad, de resentimientos, de rencores. La prensa turca, siempre ávida de escándalos, se encargó de alimentar la polémica. Los medios comenzaron a publicar artículos y noticias que sugerían que Can Yaman no quería volver a trabajar con Demet, y que la había vetado por motivos personales. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, y los fans se dividieron en bandos. Estas acusaciones se intensificaron con el paso del tiempo. Algunos medios aseguraban que Can Yaman no quería volver a trabajar con Demet porque consideraba que ella había utilizado su fama y su éxito para impulsar su propia carrera. Otros que la propia Demet no quería volver a compartir pantalla con Can debido a la tensión existente entre ellos. Las especulaciones se multiplicaron, y la situación se volvió cada vez más tensa. La presión mediática se intensificó, y los fans se vieron envueltos en una lucha constante por defender a sus ídolos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los seguidores de Can y Demet se enfrentaban, criticando las acciones y decisiones del otro. Las teorías y los rumores se propagaban a la velocidad de la luz, y era difícil saber qué era verdad y qué era mentira. La situación llegó a un punto en el que los fans se dividieron, unos defendían a Can, otros a Demet. Las redes sociales se inundaron de comentarios, discusiones y peleas. Se analizaron cada gesto, cada publicación, cada like en busca de alguna pista que revelara la verdad. ¿Estaban peleados? ¿Se odiaban? ¿O simplemente habían decidido seguir caminos separados? Los rumores sobre el supuesto veto de Can Yaman a Demet Özdemir se extendieron como la pólvora. Se decía que Can había influido en la decisión de los productores, impidiendo que Demet fuera elegida para el papel protagonista en By Jail. La idea de que Can había bloqueado a Demet generó una gran controversia, y la opinión pública se dividió. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué dicen las pruebas? Bueno, amigos, lo cierto es que no hay ninguna evidencia concreta que confirme que Can Yaman haya vetado a Demet Özdemir. Tampoco existen declaraciones oficiales de ninguno de los dos actores que confirmen o nieguen una supuesta enemistad. Es decir, todo se basa en rumores y especulaciones. Es importante destacar que la industria del entretenimiento es un mundo muy complejo, donde las decisiones se toman por múltiples factores. Es posible que otros actores influyeran en la elección de la protagonista femenina, o que los productores buscaran un rostro diferente para la serie. Es importante no sacar conclusiones apresuradas basadas en rumores y especulaciones.
Lo que sí es cierto es que ambos han seguido sus carreras por separado, cosechando éxitos. Can Yaman se ha enfocado en proyectos internacionales, como Viola come il mare en Italia. Demet Özdemir por su parte ha protagonizado series como Doğduğun Hep Kaderindir y Anfara. Ambos, por tanto, han demostrado su profesionalismo y talento. La trayectoria profesional de Can Yaman ha estado marcada por su ambición de conquistar mercados internacionales. Después del éxito de Erkenci-Kuş, el actor turco se embarcó en proyectos en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare. Este nuevo reto le permitió demostrar su versatilidad como actor y consolidar su fama a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Después de Erkenci-Kuş, la actriz protagonizó las series Doğduğun Hep Kaderindir y Anfara, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y ganándose el reconocimiento del público y la crítica. Es posible y hasta probable que existiera cierta tensión entre ellos durante la grabación de Erkenci-Kuş. La presión de la fama, los rumores, la exposición mediática, todo esto puede afectar a cualquier relación. La intensidad de las grabaciones, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de mantener la imagen de la pareja perfecta en la pantalla pudieron haber generado fricciones. Es importante recordar que los actores son personas, y que también tienen sus propias emociones y sentimientos. La presión constante de la fama y la exposición mediática puede afectar la salud mental y emocional de cualquier persona. Es posible que la tensión entre Can y Demet fuera producto de la situación, y no de una enemistad real. Pero de ahí a hablar de una enemistad declarada, hay un gran trecho. Lo que sí es cierto es que después del final de la serie, no han vuelto a coincidir profesionalmente y sus interacciones públicas han sido mínimas. La falta de contacto profesional y personal después del éxito de Erkenci-Kuş es un hecho, y ha alimentado aún más los rumores sobre la supuesta enemistad. Es muy común que después de una serie exitosa, los protagonistas tomen caminos separados. Cada uno tiene sus propias ambiciones, sus propias metas y sus propias agendas. La industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo, y es natural que los actores busquen nuevas oportunidades para crecer y demostrar su talento. Así que, amigos, la verdad sobre la supuesta enemistad entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que ambos son dos grandes profesionales, con mucho talento y con una legión de fans que los adoran. Y aunque los rumores continúen, lo importante es recordar que no todo lo que se dice es cierto. Es importante no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y formarse una opinión basada en la evidencia. En resumen, hemos analizado el supuesto escándalo entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde la explosión de Erkenci-Kuş hasta las acusaciones de veto y supuestas enemistades. Hemos visto que no hay pruebas contundentes que confirmen estas afirmaciones, y que probablemente se trate de rumores y especulaciones alimentadas por el éxito de ambos actores y el deseo de los fans de verlos juntos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. La intensa atención mediática puede afectar la salud mental y emocional de las personas, y es fundamental respetar su derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en las acusaciones? ¿O creen que todo es un invento de la prensa? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.